buenas tardes a todo el mundo y muchísimas gracias a todas las personas que estéis ahora conectadas como oyentes en esta mesa y, por supuesto, muchísimas gracias a las personas que ahora en breve os presentaré, las personas que habéis aceptado participar en la mesa. Antes que nada, sí que querría un poco contextualizar de dónde nos encontramos, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se acerca el orgullo, ¿no? Digamos que junio ya es incluso el mes del orgullo, entonces desde Imagina Más hemos organizado este año una campaña que, como podéis comprobar, es online, ¿no? Por las circunstancias que estamos viviendo al fin y al cabo, ¿no? Y, bueno, tiene como objetivo principalmente que podamos crear un espacio para poder compartir pues diferente conocimiento, diferentes experiencias al final, ¿no? Realidades a las que nos enfrentamos todos los días, ¿no? Para poder realizar pues un diagnóstico social al final, ¿no? Que se visibilicen ciertas vivencias al final que no son visibles, para que se visibilicen también ciertas desigualdades a las que se enfrenta la gente todos los días, ¿no? Entonces, este es un poco el objetivo principal de la campaña de este año de Imagina. Para ello hemos organizado diferentes mesas de debates durante esta semana y hoy es la primera de ellas, ¿no? Que cada mesa encima pues será un tema específico donde irán ponentes que sean especialistas, digamos, o expertas, ¿no? en esa temática. Y para especificar un poco más la mesa de hoy que se llama Feminismos y Movimiento LGTBIA+, es, como he comentado, la primera mesa y nace al final un poco de, bueno, de ciertos temas que observamos, ¿no? Al final observamos que el movimiento feminista, ¿no? Al igual que el movimiento LGTBIA+, son movimientos que tienen muchísimos puntos en común, comparten como valor la transformación social, han conseguido grandes cambios por la igualdad al final. Sin embargo, pues hay veces que parece que hay como ciertas rupturas entre ambos movimientos, ¿no? Sí que es verdad que al final cada movimiento tiene sus especificidades, ¿no? Que son necesarias para poder analizar al final lo que reivindica cada movimiento, para poder analizar diferentes realidades, pero aquí la ruptura, el último año, por ejemplo, para mí en mayor medida, aunque no ha sido el único, sí que se han observado y se han escuchado ciertos discursos pues excluyentes e incluso transfobos dentro del movimiento feminista, o también pues ciertas actitudes misóginas en ocasiones o poca visibilidad y representación de las mujeres en el movimiento LGTB, ¿no? Entonces, eso a veces nos lleva a plantearnos, ¿no? O la necesidad de poder analizar en profundidad, ¿no? En la medida de lo posible, por supuesto, qué está pasando y por qué dos movimientos que en un principio pueden reivindicar, incluso venir, ¿no? de puntos que tienen en común, ¿no? Reivindicar ese cambio social, se dan esas situaciones en las que hay estas rupturas, ¿no? Entonces, la mesa de hoy un poco se contextualiza en todo lo que he estado comentando hasta ahora y, además, no solo esta mesa, sino el resto de mesas que habrá esta semana van a tener una estructura similar, ¿no? Pues la explico brevemente y ahora ya doy el turno de palabra, aunque, bueno, antes os voy a presentar, pero la estructura de las mesas va a ser, en primer lugar, pues hacer un pequeño contexto, ¿no? Luego, a todas las personas que participen en las mesas se les dará un turno, ¿no? De unos 10 minutos para que puedan, al final, exponer su conocimiento o sus experiencias, ¿no? Y poder compartirlas, como ya he comentado. Luego habrá un turno de debate y luego, muy importante, para las personas que estéis escuchando, las que me estéis escuchando en estos momentos, el deciros que a través del chat podéis realizar preguntas, ¿vale? Y luego, al final, recopilaremos todas las preguntas y las realizaremos, ¿vale? Entonces, sí que os voy a pedir, por favor, otra vez lo de los micrófonos silenciados y las cámaras también apagadas, y que luego, si tenéis dudas, en lugar de abrir el micrófono y realizar las preguntas, por favor, si podéis escribirlas por el chat y luego al final ya las realizaremos, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto y después de contextualizar, voy a pasar a presentaros a las personas que vais a participar hoy en la mesa, ¿no? Por una parte, bueno, está Raquel Miniño, que es gallega, aunque ya me ha comentado que lleva años viviendo en Madrid y desde que está en Madrid viviendo ha estado comprometida con el activismo LGTB y con el activismo feminista al final, ¿no? Además, ha estudiado Administración y Finanzas y Trabajo Social y ahora mismo ejerce como trabajadora social en el tercer sector.
Durante este mandato político está como vocal vecina en el Distrito Centro, llevando diversidad, feminismo, migración y servicios sociales. Y además empezó en la legislatura de Más Madrid cuando se presentaron Manuela Carmena e Íñigo Errejón a trabajar en la coordinación del sectorial LGTBIA+, además de llevar una comisión de transfeminismo. Si aquí en las presentaciones digo algo mal o lo que sea, me corregís, ¿vale? Y seguimos, ¿vale? Pero bueno. Luego también va a participar Josué González, que es trabajador social con estudios de género y sexualidad. Es activista LGTB y feminista, colaborador en diferentes organizaciones políticas como Izquierda Unida, de hecho, donde fue coordinador del área LGTB durante los años 2014 y 2015, y también colaborador en organizaciones políticas como Podemos o Ahora Madrid. Además, ha publicado en prensa diferentes artículos sobre trabajo sexual o violencias machistas. Luego también nos acompaña Nana Kieme, que es abogada, desarrolla la abogacía en el ámbito del derecho civil y penal y además, tal y como me ha comentado, es emprendedora, ya que se lanzó a la aventura de crear de cero su propio despacho, que ya va cogiendo forma, digamos. Y luego también me comentó algo que me pareció muy interesante, ¿no? Cómo describiste, Nana, el activismo, que al final el activismo es una forma de vida que las personas racializadas y las mujeres tenéis que afrontar, ¿no? Y luego, por otra parte, está Marta Aparicio García, que es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, es coordinadora del Máster de Estudios de Género y profesora y miembro de la Comisión Académica del Máster de Estudios LGTBIQ+, de la Universidad Complutense. Entonces, estas son las presentaciones de las personas que nos acompañan hoy. Yo ahora ya me voy a callar. Ya os voy a dar el turno. Ya si he dicho algo en la presentación, me comentáis. Entonces, ahora vamos a dar, bueno, va a hablar cada persona ponente, ¿no? Las personas que van a participar, repito, van a hablar 10 minutos más o menos cada una, un poco para compartir pues este conocimiento desde su ámbito, desde diferentes perspectivas, ¿no? Acerca de lo que es la mesa de hoy, ¿no? Que son los feminismos y el movimiento LGTB. Entonces, vamos a empezar, si os parece, por Raquel, ¿vale? Luego pasaremos a Josué, luego a Nana y luego a Marta. De todas formas, para no liarnos, Raquel, es tu turno. Bueno, pues muchísimas gracias, Miren. Nada, se me oye bien, ¿verdad? ¿Miren? Te estaba hablando sin el micrófono, sí se te oye. Vale, pues nada, lo primero quería agradecer a Imagina Más pues haber contado conmigo para esta ponencia, pero sobre todo es un placer compartir mesas con las compas, ¿no? Compas desde el mundo académico, activistas como Josué, activistas como Nana, una mujer racializada y bueno, que es un placer compartir con todas. Así que gracias, lo primero. Y nada, pues os voy a contar un poquito. Voy a empezar por mi experiencia vivencial. Yo soy una mujer cis, aunque estoy ahí en desconstrucción, porque en realidad mi género mujer pues, es algo que no me siento identificada con lo que la sociedad me marca, y soy pansexual. Yo nací en un pueblo, como comentaba Miren, de Galicia, un pueblo de 1000 habitantes, y pues en mi adolescencia, obviamente, rompía con lo que era la norma, ¿no? En aquel entonces, o la heteronorma, por así decirlo. Yo empezaba a sentir cosas diferentes, no encajaba en mi lugar y, sobre todo, vengo de una familia, y ahí paso al pilar fundamental, ¿no? Donde tenían una ideología totalmente diferente, una ideología más conservadora, una ideología muy cerrada y muy tachada desde la religión católica, ¿no? Y muy juzgada en ese aspecto. Toda mi infancia y adolescencia ha sido bastante complicada, puesto que yo no me sentía cómoda en esos espacios, y una vez que empecé como a conocer por muy poquitos referentes, algo que salía en la televisión, pero ya te digo, esa falta de referentes, empecé a darme cuenta de que
a poner nombres a lo que a mí me estaba pasando, ¿no? Tal fue el malestar que sufrí, ¿no? Que tuve que escapar con 18 años de allí y vine a parar aquí a la capital, ¿no? A Madrid. ¿Por qué cuento esto del mundo rural? Porque creo que ser mujer y ser mujer dentro del colectivo LGTBI+, es verdad que no es lo mismo ejercerlo aquí en Madrid que, pues a lo mejor, como fue mi caso, ¿no? En el mundo rural, en un pueblo de menos de 1000 habitantes, pues para mí es totalmente diferente. Una vez que llegué aquí a Madrid, empecé como a formarme, empecé a conocer a gente totalmente diferente y algo que me ha pasado muy importante, que quiero también comentar con vosotras, es que me di cuenta del machismo que yo traía. Machismo, la LGTBI-fobia, todas esas cargas que yo tenía en mí, ¿no? Que a día de hoy sigo teniendo, obviamente, pero es que estoy en esa desconstrucción de todas estas problemáticas. Por otro lado, una vez que llegué aquí a Madrid, una parte de empezar con el activismo, moverme por diferentes asociaciones, conocer personas más del colectivo, tanto del colectivo LGTBI como del feminismo, fui a caer y en muy buen momento en el mundo de la política. Como comentaba la compañera Miren, soy vocal vecina de Centro, pertenezco a Más Madrid y también estoy en la coordinación del sectorial LGTBI+. Obviamente, para mí esto tuvo un antes y un después, ¿no? El activismo me parece algo súper importante y considero que al final lo que hacemos desde el activismo es concienciar a la sociedad, es estar del lado de las personas que más lo necesitan, tanto en las asociaciones como en los movimientos vecinales, como en cada manifestación. Al final, la política no solo es pertenecer a un partido político, obviamente, política hacemos desde muchos lugares, ¿no? Pero para mí el sectorial LGTBI+ de Más Madrid fue como entrar en casa, ¿no? Como fue una pequeña familia, una pequeña bastante grande, pero fue como una familia donde entendí que desde la política como partido, ¿no? Que yo estaba un poquito, obviamente vengo del 15M, de dormir allí en el 15M durante días, pues obviamente para mí los partidos políticos siempre tenía a la idea, esa idea de lo tradicional, precisamente lo que a mí me hacía daño, lo que yo quería rechazar por completo. Pero desde el activismo y desde Más Madrid entendí otra forma de hacer política que no sea partido político convencional. Y el sectorial LGTBI+ es un sectorial que no solo te acoge como las vivencias y además trabajamos para conseguir políticas concretas y precisas y corregir todos los errores que hay en la sociedad y todo lo que el gobierno debería modificar y no lo cambiamos, sino que además también, como comentaba, te sientes en casa, es familia, ¿no? Dentro de la política y dentro del activismo, y cuando digo política me refiero una vez más no a la política en general que hacemos todas, sino me voy a referir a Más Madrid, he visto unas problemáticas, unos problemas que nos encontramos como mujeres, ¿no? Y sobre todo como mujeres LGTB+. Es que la ocupación de los espacios, pese a intentar ser lo más progresistas posibles, pese a querer estar e incluir a todas, todos y todes, es verdad que, quieras o no, te das cuenta que al final los espacios, la mayoría de veces, son ocupados por hombres blancos, cis, y depende de lo que estemos hablando, pues si es un sectorial LGTBI, por ejemplo, pues gay, homosexual, y al final esa ocupación de los espacios lo que hace es que las mujeres y las mujeres LGTB+, siempre estemos más invisibilizadas, ¿no? Como que seamos una minoría y que no tengamos ese cuerpo, ese poder o esa visibilidad que es tan importante, ¿no?
Otro de los problemas que me encuentro dentro de la política es la comodidad para intervenir. Es decir, además de que no somos pocas mujeres, nos encontramos con que tenemos como que tenemos esa dificultad para intervenir, no porque no seamos válidas, todo lo contrario, sino porque al final siempre nos sentimos más pequeñitas. ¿De dónde viene esto? Creo que esto viene de la educación que hemos recibido, ¿no? Sumisas, calladas, dejad hablar, deja hablar al camarada, como que al final no nos sentimos, no hemos sido criadas, educadas para tener esa seguridad y transmitir, ¿no? Al final parece que siempre como que nos sentimos más pequeñitas y pues no ocupamos ese espacio. ¿Cómo podemos corregir esto? Pues también, y que esto es una cosa que aprendí, por ejemplo, en Más Madrid, con la gestión. ¿A qué me refiero con gestión? Gestión de tiempos, gestión de turnos, es decir, que no hablen más de 3 hombres cis seguidos, que el turno de palabra pues tengamos un tiempo delimitado y que se llame a que si ya alguien ha repetido varias veces o hablan más unas personas en concreto, sobre todo unos hombres en concreto, pues permitamos y antes de que hablen ellos decir, oye, nadie más quiere intervenir, como intentar, tampoco sin forzar, obviamente, porque al final eso te hace sentir incómoda, pero sí dejar ese espacio y corregir esa diferencia, ¿no? Y otra de las cosas que me he encontrado es la endogamia política. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir a que al final, por un lado, es necesario, esos sectoriales, ¿no? Es necesario reunirnos en grupos no sé si pequeños, pero tal vez en grupos que seamos nos sintamos identificadas, ¿no? Como por ejemplo un grupo feminista o un grupo de colectivo LGTBI+. Al final es necesario esos grupos, pero a veces nos quedamos ahí. O sea, nos formamos dentro de ese grupo, trabajamos todas las cosas dentro de ese grupo, pero no nos damos cuenta de ir y acaparar a los demás grupos. Es decir, si yo tengo un sectorial feminista y un sectorial LGTBI, por ejemplo, pues todas las formaciones que haya desde el sectorial LGTBI, que no se queden ahí, que podamos llegar a las demás, por ejemplo, en este caso, compañeras, militantes, simpatizantes y personas que al final ideológicamente piensan y están a nuestro lado, pero luego parece que muchas cosas se nos quedan como en ese sectorial y ya creamos una endogamia política que por un lado sí que nos hace más fuertes para sentirnos más cómodas y crecer en ese aspecto, pero por otro lado nos hace que que un poco que nos quedamos ahí como encajadas y separadas, ¿no? de la transversalidad, por ahí decirlo. ¿Qué estrategia política se nos ocurre para poder llegar a toda la sociedad? Yo creo que dentro del feminismo y del colectivo LGTBI+, debemos de hacer un sujeto popular. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es necesario el mundo académico, es necesario conseguir que la gente investigue, que siga creando, al final vamos cambiando, es necesario hablar de millones de autoras, es necesario leer un montón de libros, todo esto es necesario, pero si nos quedamos en ese mundo académico y no vamos a un sujeto popular, no le transmitimos a la sociedad por lo que estamos luchando, no le transmitimos lo que es el feminismo, lo que quiere decir lo que seguimos luchando desde el colectivo LGTBI+. Al final lo que conseguimos es un feminismo de carnets. Es decir, parece que una feminista es esto, la que sabe más de esto, y parece que esto sea una doctrina y no conseguimos llegar a concienciar y a decir la realidad. Yo sí empiezo a hablarle del segundo género, si yo empiezo a decir autoras y a una mujer de casa, ama de casa, que simplemente ella no ha tenido tiempo por circunstancias, por conciliación, por lo que sea, a leer libros sobre la temática feminista y yo le empiezo a hablar de palabras, el cis heteropatriarcado, hay algo que le explota, que es necesario conocer las terminologías, las etiquetas para políticamente hacernos más fuertes, identificarnos y en un futuro abolirlas, sí es necesario, pero esa estrategia política a mí me parece que necesitamos llegar y hablar con términos, con palabras comunes y llegar a toda la sociedad, es decir, hacerla partícipe a las mujeres de qué es el feminismo,
hacer participar al colectivo LGTBI y a las demás sociedad que no es del colectivo LGTBI, qué derechos necesitamos luchar, porque parece que en España el colectivo LGTBI lucha por el matrimonio igualitario y parece que eso ha sido como el boom y ya hemos conseguido todo. Pues no, obviamente, ¿qué derechos necesitamos? Necesitamos una ley transestatal, pues hablar con cosas básicas, ejemplos claros e intentar no utilizar esos palabras para que el sujeto popular pueda entrar y sentirse partícipe, que esto no sea una doctrina, sino que entiendan el feminismo, que entiendan los derechos LGTBI y que se sientan parte, aliados, aliadas, aliades, que se sientan integradas en estos movimientos. ¿Por qué las feministas tenemos unas barreras y las mujeres LGTB+ para acceder a cargos de poder? Pues obviamente, como os comentaba, por la conciliación, ¿no? ¿Que esto cómo se va a resolver? Pues con corresponsabilidad, que es importante. Otro de los problemas que tenemos es las preconcepciones y sesgos de género conscientes e inconscientes. Es decir, al final tenemos unas ideologías, las mujeres, por ejemplo, trans, tienen las personas trans en general tienen una tasa de desempleo altísima y esto es debido a preconcepciones que existen que hay que destruir. ¿Cómo podemos destruir esto? Con la formación y educación. Creo que eso es algo básico que debemos de empezar desde ya, porque nuestra educación debe ser desde primaria a educar en afectivo-sexual, una educación afectivo-sexual de calidad y calidez, es decir, que llegue y que esto... por educar en feminismo, por educar lo que es diferentes sexualidades, no significa que el menor o la menor o el menor sea ya pues homosexual, ¿no? Por ejemplo, que es lo que la ultraderecha nos quiere convencer y está saltando como ese populismo de llegar a la gente y a las masas, de que desde aquí, desde nuestros chiringuitos, hacemos... Pues eso hay que evitarlo. El PIN parental, ¿no? Lo que nos querían también meter, que para mí es un PIN neandertal, pues... Todas esas cosas hay que modificarlas y empezar con una educación que es súper necesaria. Y tenemos una escasa visibilidad de referentes candidatas en altos cargos. Es verdad que cada vez más, por ejemplo, ahora vemos más compañeras que llegan a esos altos cargos, pero al final es verdad que las mujeres siempre se nos invisibiliza. ¿Y por qué? Pues obviamente por una cultura organizacional masculina dominante. Esa cultura ha ocupado el espacio y a día de hoy sigue ocupando esos espacios, que no tenemos esos referentes. Cada vez son más, pero son insuficientes. Tenemos que conseguir más. ¿Cómo hacemos esto? Promoviendo el talento de las mujeres. Es importante que los hombres den un paso atrás. Es importante que los partidos políticos y que desde todo el activismo, desde todas las empresas, desde el tercer sector, las mujeres ocupemos esos espacios de cargo, ¿no? Esos altos cargos. Es importante para ello. Y termino ya para no extenderme mucho más, que ya veo que me he pasado 5 minutos, perdón, miren. Nada, pues quería terminar un poquito explicándoos que necesitamos construir alianzas. ¿Alianzas para qué? Necesitamos un feminismo, una lucha interseccional. Porque al final, como os comentaba, todas hemos tenido una educación y yo tengo que ser consciente cuál es mi escala de privilegios como mujer blanca, pansexual, en esta sociedad de Madrid, en capital, porque obviamente en los mundos rurales, digo, cada una dependiendo de unos, todo lo que los efectos, todas las etiquetas que queramos ponernos o que realmente debemos de ponernos para sentirnos cómodas y seguir luchando, creciendo para un futuro de desconstruirlas, tienen una escala, ocupan una escala de privilegios en esta sociedad. Esto es importante conocerlo. ¿Para qué? Para evitar ese racismo, ese machismo que tenemos, esa LGTBI-fobia, esa transfobia, esa heteronormatividad. Ser conscientes de ella y luchar para esto, modificarlo. Y esa lucha, ¿cómo se consigue? Desde una lucha interseccional. Y no olvidemos que tanto el feminismo como el colectivo LGTBIA+, tenemos objetivos comunes. Estos objetivos comunes es una lucha por la igualdad y una lucha por los derechos. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Raquel, además de incluir perspectivas, ¿no? Vivencias personales, luego también un poco todo el apartado político al final y el meter la perspectiva rural que a veces no se contempla, la verdad. Muchas gracias. Josué, ahora eso es tu turno, entonces ahora tu momento para explayarte y para compartir.
Vale, muchas gracias. De entrada, agradecer la articulación de este espacio. Yo creo que en un momento, porque yo creo que es como muy necesario en un momento donde se debate mucho o se chía mucho y se debate poco porque realmente tenemos los espacios que tenemos para debatir, como las redes sociales, no son espacios donde se pueda reflexionar y debatir de una manera como mucho más sosegada, tranquila. Entonces, de entrada agradecer a Imagina Más que haya montado esta actividad y gracias por la invitación, ¿vale? Yo, bueno, pues me considero feminista y considero que mi militancia LGTB siempre ha sido una militancia también a su vez feminista, ¿vale? Porque no puedo entender el activismo LGTB sin, pues, sin determinadas herramientas feministas y sin determinadas alianzas con el feminismo, ¿vale? Por tanto, ya esto me sitúa en un feminismo determinado. O sea, obviamente yo reconozco la pluralidad de corrientes feministas y demás, así como la pluralidad de discursos LGTB. Sin embargo, hay unos con los cuales me siento más a gusto que otros. Y de hecho es más, en estos momentos concretos creo que hay que distanciarse de algunos discursos feministas y situarse más en otros. Sobre todo entre quienes apostamos por las alianzas, ¿vale? Alianzas o nuevas articulaciones de un sujeto político mestizo, como se prefiera, ¿vale? Que también hay discusión sobre lo que, qué significan las alianzas. Por tanto, me muevo en un feminismo transformador, crítico, de práctica popular y sobre todo inclusivo, que apueste por el debate, por la libertad de expresión y de pensamiento, por la libertad sexual frente al puritanismo y frente a las violencias, y sobre todo que contemple una mirada crítica, ¿vale? A todas las estructuras de poder, ¿vale? Y que tenga también, sobre todo, ganas de dialogar, ¿no? Y de mezclarse con otros movimientos, con otros discursos, con otras ópticas, que también, digamos, como que ponen en cuestión el status quo y hacen otras propuestas de sociedad, pues, basados en unos valores de libertad y de igualdad. Por tanto, apuesto por una convergencia entre feminismo y LGTB en todos los sentidos, ¿vale? Y mi objetivo es persuadir de ello a ambas partes, ¿vale? Durante estos meses, yo creo que más allá del drama que ha sido la pandemia en términos sanitarios y de vidas y demás, sí que es cierto que el tema del COVID, o sea, la pandemia del COVID, tiene para mí también aspectos interesantes, ¿vale? Y por eso no celebro la llegada del COVID, ¿vale? Pero sí que ha colocado sobre el tablero diferentes elementos a tener en cuenta para las feministas, para personas LGTB y para todo aquel que tenga un compromiso con, digamos, con el bien común, ¿vale? Y es que la pandemia del COVID ha desvelado la vulnerabilidad e interdependencia de la condición humana, ¿vale? Es de un modo, en un sentido ontológico. Por tanto, supone una ruptura de un sujeto neoliberal y androcéntrico que se erigía independiente, inmune, inmortal, ¿vale? Y que renegaba de una serie de cuidados totalmente feminizados y protagonizados en buena parte por las mujeres, y hemos llegado a un punto en el cual esa pandemia además ha llevado al límite ese sistema público desde la sanidad, pero también a otras redes y sistemas de cuidado, ¿vale? Y creo que la alternativa a esto no es seguir entendiendo la sociedad como un conjunto de individuos aislados y soberanos e independientes, sino como la sociedad como un conjunto de individuos vulnerables interdependientes entre sí. Y de aquí sale una propuesta política que lleva el feminismo definiendo desde mucho tiempo y creo que no debe ser solo una idea frágil del momento, sino que debe ser una cosa sobre la cual deberíamos discutir. Deberíamos discutir también las personas LGTB, porque la pandemia ha roto con la idea del hogar,
como un refugio ideal, ¿vale? El hogar se ha vuelto un lugar donde el que ha tenido que volver mucho adolescente LGTB, mucho universitario que aún no se ha podido independizar y se ha encontrado de nuevo con la discriminación y con el armario, básicamente. Y también para muchas mujeres que se encuentran en una situación de violencia de género, pues el hogar tampoco ha sido el lugar, un refugio real y el refugio ideal, ¿no? Lo cual plantea diferentes, o sea, plantea, digamos, como ciertos elementos a tener en cuenta en la gente de ambos movimientos, porque, ya te digo, yo creo que sí, en un sentido general, por lo menos en los movimientos sociales, se van a tener en cuenta, dado que, bueno, pues vamos además a una situación donde la vulnerabilidad va a ser mucho mayor por las cuestiones económicas y sociales y demás que van a venir en los próximos meses. Esto además ocurre en un momento de auge de la extrema derecha, ¿vale? De donde tenemos a Vox como tercera fuerza política y además que ha situado a las personas migrantes, a las personas LGTB y el movimiento feminista como sus enemigos, ¿vale? Por naturaleza, a través de chiringuitos, bajo su concepción de un Estado absolutamente neoliberal, bajo la acusación de somos quienes, o las mujeres feministas, quienes participamos en el 8 de marzo, somos quienes hemos promovido los contagios del COVID y, bueno, y demás teorías de la conspiración, ¿no? Entonces, también es cierto que Vox se ha encontrado, por un lado, con un movimiento feminista fuerte, que ha desbordado cuyos discursos han desbordado las propias fronteras del movimiento. Se habla de feminismo en muchos espacios. Ser feminista ahora mismo no es una cuestión negativa, de hecho hay gente que presume de ello. Han salido encuestas donde más del 60% de la población se considera cómoda con la etiqueta, algo que no pasaba hasta hace poco. Y luego, por otra parte, el movimiento LGTB a nivel internacional y a nivel de España, pues ha logrado pequeños y grandes avances. Pequeños y grandes avances que penden de un hilo con una extrema derecha bastante empeñada en considerarnos enemigos de la nación, ¿no? Bueno, el movimiento LGTB y el movimiento feminista también son movimientos vivos, pues por eso tenemos que estar contentos y por eso suponemos un peligro para Vox. Y son movimientos donde hay debates, donde se están teniendo debates interesantes. Por ejemplo, sobre los trans, sobre los cuidados, sobre la salud, sobre las violencias, etcétera. Voy a ir a través del tema trans, ¿vale? Pero no voy a centrar solo en esto. El tema trans va a ser el síntoma y, digamos, también el punto de partida para hablar de una propuesta de sujeto político y de práctica política que yo creo que es la más conveniente, ¿vale? El tema trans no solo se está debatiendo de una manera muy beligerante en el movimiento feminista, sino también, antiguamente también, de una manera muy beligerante entre los propios, en el propio movimiento trans, y con una beligerancia bastante importante. Pero, sin embargo, con el argumentario que ha sacado el PSOE la semana pasada, creo que fue, el movimiento LGTB ha cerrado filas. Y tengo como miedo de que muchas personas comprometidas con las demandas trans entiendan que el feminismo en su conjunto es un peligro para esas demandas, cuando no es así, ¿vale? Entonces, ¿de qué forma se puede avanzar y de qué forma se pueden tener esos debates y abanderar esas demandas y romper puentes con el feminismo? Yo creo que es uno de los grandes retos. Y luego, por otra parte, ¿de qué forma el feminismo, junto al movimiento LGTB, puede curar sus heridas, conducir sus disensos de una forma más sana y hacer frente a los discursos reaccionarios en positivo? ¿Vale? Entonces, yo, antes de desgranar un poco a grosso modo cómo se haría esto, sí que me gustaría incidir sobre todo en que las posiciones más reaccionarias desde ciertos feminismos que se tienen hacia las demandas trans no son representativas de todo el movimiento feminista, ni lo serán por el momento. Porque sí que es cierto que en la mayoría de ocasiones son voces que están, digamos, en posiciones de poder y que por tanto pudieran parecerse o pudieran, digamos, presentarse como portavoces del feminismo, cuando en realidad el feminismo sigue siendo diverso y las personas transexuales, especialmente las mujeres transexuales, están incorporados en él desde los años 90, ¿vale? Entonces sí que pediría un poco de responsabilidad a los partidos que están en el poder, especialmente al Partido Socialista, para no instrumentalizar los debates que se están teniendo en el movimiento feminista y en el movimiento LGTB, por ejemplo, sobre el tema trans, para seguir manteniendo el poder y la hegemonía sobre el feminismo, que yo creo que en los últimos años se ha puesto en cuestión, porque no solo ha desbordado el PSOE, sino ha desbordado el propio movimiento feminista, ¿vale? Y casualmente, pues hay otras opciones que ahora mismo
se identifican más las feministas y las mujeres en general, ¿vale? Entonces pediría un poco de respeto y menos instrumentalizar, porque ayuda poco a los debates. Luego, sobre todo porque además ese argumentario del PSOE sobre la teoría queer a mí me raspa un poco, porque claro, yo lo que voy a presentar, lo que voy a poner ahora como un ejemplo de práctica que precisamente son interesantes para luchar contra la extrema derecha, son las prácticas queer. Porque, a ver, ellos hablan de teoría queer, pero bueno, porque lo han hecho así, pero realmente se tiene que hablar de teorías queer en plural y de movimientos queer. En plural también. Hay unos más anarquistas, otros más autónomos, otros más, pues digamos, en un pie en las instituciones y un pie fuera. Bueno, hay una variedad. No, pero sí lo que tienen en común, digamos, es que esos movimientos y esas posiciones queer han puesto en cuestión tanto el sujeto del feminismo como el sujeto del movimiento. Pero no para destruirlo, sino para redefinirlo y hacerlo mucho más inclusivo. Las prácticas del activismo queer en los años 90, tanto en España como en Estados Unidos, eran prácticas que involucraban a sujetos que no eran solo sujetos LGTB. ¿Vale? Aquí en España, los gays en España tenemos que reconocer al movimiento de lesbianas feministas, las lesbianas queer, su apoyo y cómo protagonizaron la lucha contra la pandemia del VIH en España. Y esto es un ejemplo de cómo se pueden radicalizar las prácticas y sumar a mucho más personas si trascendemos una política de la identidad, ¿vale? Donde parece que solo desde el feminismo pueden hablar las mujeres y unas pocas mujeres, ¿vale? O las mujeres cis, y solo de las cuestiones de gays o de las cuestiones de lesbianas, de las cuestiones trans, solo pueden hablar aquellos sujetos que viven esas experiencias en primeras personas, ¿vale? Yo creo que hay que acabar con esta idea y apostar por sujetos, digamos, amplios y negociar también esos sujetos. Claro que el sujeto del feminismo va a ser de mujeres en la mayoría de las ocasiones, pero a lo mejor en algunos momentos serán las mujeres trans y serán esas mujeres las que representen a las mujeres cis y a los intereses de las mujeres en general. Y en otros momentos serán otras mujeres. Y en algunos momentos también pueden ser incluso los hombres. Pensé, por ejemplo, en el caso de los cuidados y demás, o de la lucha contra la homofobia. Y no pasa nada, porque creo que cuando nos fijamos una política que nos une, no tanto por identidades, sino por objetivos políticos, planteamos un camino de lucha mucho más transversal y mucho más radical, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Y luego, bueno, sí que antes de terminar, sí que me gustaría poner un ejemplo de precisamente de estas prácticas de intersección, de mestizaje, de sujetos más híbridos. Pues son, por ejemplo, las que se han dado la semana pasada en Estados Unidos con el orgullo de Los Ángeles, donde la población, el movimiento LGTB decidió que en ese momento el sujeto del orgullo LGTB de allí era el sujeto LGTB negro, ¿vale? Y pintaron en el Boulevard de Hollywood, ¿vale? El Black Lives Matter en banderas del arco iris. Eso me parece un buen ejemplo de cómo ligar la lucha antirracista, la lucha antisexista y la lucha contra la homofobia en una práctica política y redefinir el orgullo para que incluya mucho más gente y para que sea un orgullo que no solo apueste por la liberación sexual, sino que apueste por, digamos, profundizar la democracia incorporando a todos los sujetos y exigiendo el cumplimiento de sus derechos. Porque cuando se lucha contra el racismo, se lucha también contra la homofobia que viven también muchos gays y trans negros, que no son solo castigados por ser negros, sino también lo son por ser trans. Y es difícil discernir cuándo son castigados por una cosa y cuándo son por otra. ¿Vale? Y luego, por último, yo creo que también hay que seguir teniendo debates sin tantas acusaciones, ¿vale? Hay que tener debates donde todas podamos hablar del feminismo, incluso los hombres heterosexuales, ¿vale? Y hablar de feminismo no significa quedar bien con tu novia feminista, ¿vale? Hablar de feminismo significa posicionarse también en determinados temas feministas, porque el feminismo en sí es una cosa abstracta, ¿no? Hay
nadie es feminista y ya está. Pues cada uno cuando se coloca en el feminismo tiene determinada posición sobre determinados temas en el feminismo. Y eso puede pasar también, ¿vale? Y es importante sobre todo tener este interés también, no perder la mirada de la relación de los hombres los hombres heterosexuales con el movimiento feminista y con el movimiento LGTB, porque creo que descuidar esto, digamos, allana el camino a que Vox se los lleve a su trinchera y eso nos viene mal. ¿Vale? Nos viene mal. Eso no significa dejar de cuestionar el machismo y los privilegios de los hombres ni nada. Significa afinar un poco más con las prácticas políticas, no ser tan esencialistas, porque si hablamos de que no todas las mujeres son iguales, pues lo mismo tenemos que decir con los hombres, y cometer riesgos, que no pasa nada, ¿vale? El mayor riesgo es que no hacer nada, ¿vale? Y bueno, por último, quería un poco Raquel, lo que has dicho sobre la práctica popular, yo también estoy muy de acuerdo con esto y quiero rescatar una cosa que ocurrió en Barcelona el año pasado en el Orgullo, de la cual da cuenta Miquel Missé en un artículo que se llama Orgullo, Miedo, Gente Hetero y Futuro, que habla de cómo respondió los comerciantes y el tejido asociativo y vecinal del barrio donde se encuentra el centro LGTB de Barcelona ante la agresión, que por su cuenta elaboraron una campaña contra las agresiones, los propios comerciantes, que ni siquiera eran LGTB. Este tipo de cosas me parecen muy interesantes y creo que se deben replicar en el día a día de las prácticas políticas LGTB y feministas, ¿no? Llevarlas a la calle, involucrar también a otros sujetos, ¿vale? Y a otras personas y trascender los espacios del activismo, ¿vale? Que no pasa nada. Y bueno, todas estas son cosas, y termino ya, muy a debatir, pero por favor a debatir sin matonismo, ¿vale? A debatir con cuidados, con esos cuidados que son tan importantes en una época de pandemia, ¿vale? Y de los cuales se extrae una ética de relación con los demás y una ética a aplicar en relación con las compañeras feministas también, ¿no? Un debate sin matonismo. Y termino con una frase que ilustra muy bien esto último, que aparece en un artículo de Proyecto X, que el artículo se llama Difama, difama, que algo queda por una cultura del disenso. Lo escribe Proyecto X, se encuentra en el periódico El Salto. Él dice así: tenemos la responsabilidad colectiva de crear espacios en los que el conflicto inherente a las relaciones personales pueda sostenerse sin daños personales ni destierros colectivos. Creo que queda bastante claro, ¿no? Pues eso es todo. Muchas gracias y seguimos debatiendo luego. Nada, muchas gracias a ti, Josué. Nada, interesante. El debate de ampliar el sujeto, que es un debate importante y que ahí está pendiente. Y luego también al final esa unión y esas alianzas contra todas las estructuras de poder, ¿no? Pero nada, muchísimas gracias. Nada, ahora, sí, Nana, es tu turno ahora, entonces nada, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a participar, porque al final, en cierto modo, con la invitación entiendo que no invitáis a la persona de manera individual, sino un poco a la comunidad a la que pertenezco dentro de la sociedad española. Al final, yo creo que nadie necesita que le expliquen qué es el feminismo. Todos sabemos que es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida social, político, económico, cultural, en todos, absolutamente todos los campos, sin excepción. Pero claro, yo siempre me pregunto, cuando veo estas luchas en España, ¿qué pasa con nosotros y nosotras? Sobre todo en este caso con las mujeres, con las personas que injustamente estamos racializadas en la sociedad española, porque vivimos una sociedad donde los hombres están aquí, creo que la gente, todos y todas podéis ver mi mano, donde las mujeres estáis aquí y donde nosotras estamos aquí. Yo creo que ahora nadie puede ver mi mano. Claro, es que es ahí donde estamos. Estamos en una sociedad totalmente invisibilizadas. Y lo poco que se permite que la sociedad conozca de nosotras son clichés, son estigmas que solo ayudan a que el comportamiento de la sociedad sea el de mantenernos ahí abajo. Cuando tú le preguntas a la gente, por ejemplo, pones mi foto y les dices, ¿a qué crees que se dedica esta chica?
ven la cara de una persona negra, la mayoría de la gente, porque ya se ha hecho en España este estudio sociológico, ya se hizo, y la mayoría de la gente, todos los puestos que decían eran del sector servicio. Trabaja en la limpieza, es niñera, es ama de casa, es sirvienta, cosas, además nombres que si cabe son despectivos, definiciones, etiquetas que son muy despectivas. Entonces, ¿cuál es el principal problema que tenemos las mujeres racializadas en España? Porque no solo somos las negras, que nos tachan siempre de prostitutas o de inmigrantes, porque yo soy española, pero vivo en una sociedad donde mi propia sociedad me hace sentir extranjera cada día. Cada día. Yo he nacido en España. Yo no tengo por qué caminar cada día de mi vida teniendo que demostrar a la gente que yo no soy extranjera, sino que yo soy española. Claro, uno no sabe lo que esto te mina la moral. Y cuando tú creces en una sociedad donde la gente da por sentado que tú, uno, eres extranjero y por lo tanto no dominas el castellano y por lo tanto no tienes documentación. Entonces, decidme dónde está la igualdad de oportunidades para nosotras. Hablo de las mujeres negras, de las mujeres de la etnia gitana, que también están realmente estigmatizadas en España. Hablo de las mujeres de ascendencia árabe, hablo de las mujeres de ascendencia centro o sudamericana. Al final, respecto de la mujer blanca española, seguimos estando en desventaja. Entonces, cuando yo veo movimientos por la lucha contra la igualdad, por el feminismo, yo los apoyo, por supuesto, porque tu lucha es mi lucha. Yo no necesito ser lesbiana para acompañar al colectivo de lesbianas a luchar por su igualdad. Yo no necesito ser homosexual para ayudar a este colectivo a luchar. Yo no necesito ser víctima de violencia de género para ayudar a las víctimas de violencia de género a luchar. Yo no necesito tener una amiga gitana para reivindicar sus derechos. Yo no necesito tener una amiga con un velo para reivindicar su igualdad. Yo no necesito nada de eso. Ni siquiera necesito tener animales en casa para defender los derechos de los animales. No lo necesito. Y este es el principal problema que tenemos en la sociedad. Hablo de la española porque es en la que vivimos, pero podríamos hablar a nivel europeo, donde se ha generado una corriente de individualismo, donde la gente solo lucha por lo suyo. Hemos olvidado eso, que la generación que va por delante nuestra nos enseñaron, que es que el éxito de todos es el triunfo de la sociedad. No podemos dejar a nadie en el camino. No podemos hablar de feminismo y no sacar a la palestra el problema de las mujeres racializadas en España, la discriminación constante que sufren, el racismo constante que sufrimos, porque entonces no queremos igualdad, queremos solo nuestra igualdad. Pero es que si no luchamos todos por todos, vamos a fracasar todos y todas. Esto es una máxima en la vida. La lucha, yo soy una persona, soy persona. Luego esa es mi principal lucha. Enseñar en España que sea negra no significa que yo no sea persona. No soy un animal. Y aquí está la base del racismo. La base del racismo se crea sobre la idea de justificar que como no somos personas se nos puede someter. Y luego la segunda corriente, que es la del racismo biológico. Yo no puedo afrontar en mi día a día primero una lucha por el feminismo si no erradico primero la lucha contra el racismo. Porque la gente primero ve una negra y luego ve una mujer. Yo sufro más racismo que machismo. Y esto es una realidad. Luego, por otro lado, vivimos en un mundo donde han muerto más personas por racismo, en el mundo entero que por machismo. Han muerto más personas en el mundo por racismo que por epidemias. Nadie podrá traer datos donde pueda afirmar de manera categórica que en el mundo han muerto ahora mismo más personas por COVID-19 o por ébola que por racismo. Absolutamente nadie. ¿Y cómo se genera este sistema de racismo? ¿Cómo llegamos a un punto donde creemos que yo solo me tengo que centrar en luchar por los animales? Soy animalista. Yo solo me tengo que centrar en luchar por una educación de calidad y pública. Yo solo por la sanidad pública. Yo solo. Pero si yo no soy sin el nosotros. Y eso es lo que como sociedad
tenemos que interiorizar. No cuenta el tú, no cuenta el yo, cuenta el nosotros y nosotras. Hace 10 años, yo soy joven todavía, hace 10 años yo veía que en la sociedad española el lenguaje no era inclusivo para añadir a las mujeres. Se hablaba de presidentes, no de presidentas. Ahora decimos presidente y presidenta, abogado y abogada, médico y médica, ingeniero e ingeniera. Mi padre, por ejemplo, todavía no entiende que hagamos eso, pero yo le tuve que explicar por qué es importante que haya un vocabulario inclusivo, para que yo viva en una sociedad donde la gente se acostumbra a que no solo los hombres son los profesionales, a que no solo los hombres son los que sacan adelante el mundo. Para empezar, los hombres no traen vida al mundo, no traen vida al mundo. Eso lo hacemos las mujeres. Si nosotras somos las que traemos vida al mundo, ¿por qué somos nosotras las que tenemos que estar detrás y no al lado? Porque no digo delante, digo al lado. Claro, vosotras, las que sois blancas, lo tenéis más fácil, pero es que vosotros y vosotras sois los primeros que también tendréis que reivindicar. ¿Y qué pasa con las personas que están detrás nuestra? Porque respecto de vosotras, mujeres blancas, yo soy una desprivilegiada. Vosotras tenéis más privilegios que yo. Y ya un hombre blanco, él tiene el cuádruple de privilegios que yo. Yo sufro primero racismo, luego sufro clasismo y luego sufro machismo. En ese orden. Vivo en una sociedad donde se me trata como inmigrante cada día. A mí no me piden la documentación cuando me paran. A mí me piden papeles. Me piden papeles. Vivo en una sociedad donde la gente todavía me pregunta de dónde soy. Y cuando digo de Madrid, la gente dice, no, pero ¿de Madrid de dónde? La gente solo quiere escuchar un país de África. Solo. Y cuando yo explico mi ascendencia, de la que me siento profundamente orgullosa, el problema no es que la gente tenga la curiosidad de matar su ignorancia, que eso siempre es positivo. El problema es la coletilla final de, entonces eres de allí. Perdona, te acabo de decir que he nacido en Madrid. ¿Quién eres tú para cuestionar mi nacionalidad? Claro, ahí empieza el primer problema de las mujeres racializadas en España, que ni siquiera tenemos, la sociedad no nos da el derecho de arraigo, un sentimiento de pertenencia. No vivimos en una sociedad donde esté normalizado que una persona negra sea española. Se da por sentado que es migrante. Entonces, imaginaros, partiendo de esta premisa, lo que tiene que ser para nosotras ir a buscar trabajo. Los prejuicios que la gente tiene. No os imagináis lo que es, yo soy abogada, ir a los juzgados, estar en el control y que la persona que tengo delante, que es un policía, me diga que me tengo que ir a la puerta de atención al público para entrar en los juzgados. Un policía que lleva un uniforme y que una placa. Luego él no está ahí representándose a sí mismo como persona que forma parte de una sociedad. Él está ahí representando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La primera persona que me discrimina. La primera. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que este tipo de personas, como puedo decir en cualquier otro ámbito, porque no solo me pasa con la policía, no dejan sus prejuicios a un lado cuando se ponen el uniforme. Las personas, cuando estamos en el ejercicio de nuestras funciones, llevamos nuestros prejuicios con nosotros y no hacemos la labor más básica que exige la sociedad de respeto, que es la autocrítica, de decir, ¿qué puedo hacer yo para que esto cambie? ¿En qué me estoy equivocando yo para que ella esté atrás? En España hay racismo institucional. Yo no puedo, soy abogada, yo no puedo decir que haya una ley que fomente el racismo, que fomente la desigualdad. No, no la hay. La propia Constitución española proclama el derecho a igualdad, es un derecho fundamental. Pero luego mirar la sociedad, ¿es que somos iguales? ¿Es que nos tratan por igual? ¿Es que la gente tiene la misma consideración de ti que de mí? ¿Es que la gente nos muestra el mismo respeto? La base de todas las sociedades está en la dignidad de las personas. Yo me declaro no una persona solo antirracista, no solo una persona feminista, ni siquiera suelo utilizar estas palabras. Cuando la gente me pregunta, yo digo, yo soy una persona anti todo aquello, toda aquella política, todo aquel comportamiento que atente contra la dignidad de las personas, contra la dignidad de los animales. Sin dignidad no habrá nada más, porque es la base de toda construcción en cualquier sociedad.
y dentro de la sociedad, en cualquier campo del que cualquier persona quiera hablar, siempre subyace, en primer lugar, la dignidad. Y esto es lo primero que a las personas racializadas en España se nos arrebata, la dignidad. No se nos da una dignidad. Hay discriminación institucional en España porque no basta con tener leyes que condenen la discriminación, si no van acompañadas de políticas y de actos que hagan discriminación positiva, para que se normalice que una mujer negra es abogada y que viva en una sociedad donde la gente no dé por sentado que solo puede ser camarera. Y el que la gente normalice en la sociedad que las negras solo somos o prostitutas o camareras o niñeras, deriva del racismo. La gente no me cataloga ahí porque yo sea mujer, porque luego ponen una foto de cualquiera de mis compañeras que está hablando y tú preguntas a qué profesión se dedica y la gente dirá profesiones de todo tipo, pero cuando es a mí, solo dirán ese tipo de profesiones. Ojo, el trabajo dignifica, por supuesto, pero si el trabajo dignifica, ¿por qué yo no puedo tener un puesto cualificado? ¿Por qué vivo en una sociedad donde la gente no da por sentado que yo soy española y que por lo tanto domino el castellano tanto o más que ellos y ellas? ¿Por qué? Aquí está la discriminación institucional, por esa falta de actividad política para hacer discriminación positiva, para que todas las realidades que confluyen en la sociedad española se sientan respetadas y por lo tanto su dignidad valorada. Por eso yo digo que una persona no basta con que me diga yo no soy racista, yo tengo un amigo gay, yo tengo una amiga lesbiana, yo tengo un amigo o una amiga trans. No basta. Hay que ser antirracista. Y ser antirracista es luchar contra el racismo. Hay que luchar contra la homofobia. Y eso no sirve si dices yo tengo un amigo, pero luego te sientas en el sofá mirando cómo le discriminan. Si luego tú vas a tu ámbito laboral y le ríes las gracias a los que discriminan. Si luego tú estás en tu ámbito o en tu día a día y educas a todos los que vienen detrás en un lenguaje discriminatorio, en un lenguaje racista, en un lenguaje homófobo, en un lenguaje sexista. La primera batalla es la de tomar conciencia. La segunda, la de reeducarnos. Porque solo así seremos capaces de transformar una sociedad. Si yo no cambio, nada cambia a mi alrededor. Lo primero es la toma de conciencia, de dentro hacia afuera. Así se cambia la sociedad. Tú tomas conciencia, tú irradias hacia el exterior. Pero es que en España sufrimos racismo por todas partes. El racismo está en los sistemas educativos. El racismo está a la hora de buscar trabajo. El racismo está en la televisión, en las películas, en la publicidad. El racismo está en el vocabulario. En España hay un problema grave de racismo porque la sociedad ni siquiera sabe que es racista. Todo el mundo normaliza comentarios y expresiones racistas. Y nadie hace autocrítica. Y cuando las personas que lo sufrimos intentamos quejarnos, intentamos combatirlo, se nos estigmatiza más, se nos dice que exageramos, no se nos escucha, se nos intenta devolver al lugar donde ellos quieren que estemos, que es aquí, donde nadie ve mi mano. Donde nadie ve mi mano. Entonces hay que luchar contra todo lo que atente contra la dignidad, contra todo. Y no solo yo, en calidad de negra y mujer, sino todos. La lucha tiene que ser transversal. No pienses que si tú no lo sufres, la lucha no te corresponde, porque vivimos en sociedad y mi triunfo es el tuyo y el tuyo es el mío. Luego no se trata de Rosa, se trata de nosotros, del nosotros siempre. Hay una frase muy buena que dijo un premio Nobel de la Paz que se llama Desmond Tutu, y es que si en situaciones de injusticia te mantienes neutral, has elegido el lado del opresor. Y a esta yo añado que personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar nuestro mundo. Pues empecemos por nuestra sociedad. Esto es todo lo que quería aportar, sin excederme de los 10 minutos. Muchísimas gracias, Lala. Me ha impactado la frase de yo no soy sin el nosotros, ¿no? Y el mostrarnos ante toda esa política que afecta a la dignidad al final. Increíble. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vale. Y ahora sí, es el turno de Marta. Bueno, pues gracias a Imagina Más y a Miren en particular por invitarme a estar aquí con vosotras hoy.
Y bueno, esto se suele decir en las tesis doctorales, que el que habla el último ya lo tiene todo dicho, y la verdad es que me encanta ir la última porque me ha encantado escuchar a mis compañeras y suscribo cada una de sus palabras. De hecho, lo han dicho también que ahora no sé cómo voy a expresar yo lo que quería contaros. Por plagiaros un poco a todas, como Raquel un poco se ha presentado, pues yo también voy a decir por qué estoy aquí, ¿no? O sea, por qué he llegado yo, soy algo más mayor que vosotras, porque he ido llegando al movimiento feminista y al movimiento LGBT. Yo he de decir que yo no era feminista desde pequeña, porque no sabía ni qué era eso, o sea, que no tenía ni idea de que podemos ser iguales, ¿no? Entonces, poco a poco, pues yo quería estudiar, conseguí estudiar, hice mi carrera y efectivamente hice una carrera que es psicología, donde éramos mayoría de mujeres. En clase había muy pocos chicos, siempre lo sabía, pero eran ellos los que hablaban más. Pero ahí, sin saber que era feminista, pues yo ocupé los espacios, como decía Raquel. Yo siempre preguntaba, era un poco la portavoz de mis compañeras y bueno, pues ahí después seguí avanzando, llegué a la carrera académica y entré en la universidad. Empecé estudiando en temas que tenían que ver con las diferencias, ¿no? A analizar las diferencias entre individuos, entre grupos, ¿no? Entonces, en el área que se llama psicología diferencial. Y en ese estudio de las diferencias, pues, bueno, pues descubrí que efectivamente es que todos somos distintos. En psicología te enseñan a poner categorías, es decir, tú eres anoréxica, bulímica, en fin, hay una serie de grupos. Pero esos grupos, cuando una vez que te han explicado que hay esos grupos, te dicen, pero cada una es diferente. No todas las anoréxicas tienen las mismas, reaccionan igual o tienen distintas formas de afrontar. Entonces, en esta mezcla de la diversidad y la individualidad me he ido moviendo siempre y ahí llegué al feminismo porque me di cuenta de que yo había, de alguna manera, sin saberlo, luchado por la igualdad porque siempre he considerado que todos, todas, todes éramos iguales y nunca... creo que nunca, bueno, siempre, o sea, perdón, voluntariamente nunca he discriminado a nadie, ¿no? En algún momento, con alguna forma de hablar, como dice Nana, por no haber hecho más y no haberme involucrado más, seguro que en estas circunstancias, pues seguro que he hecho de menos a otra persona. Entonces, en esta lucha por la igualdad, bueno, pues propusimos en un momento académico hacer un máster de estudios sobre la salud de las mujeres. Porque lo que sabíamos por otras cosas que estudiábamos es que efectivamente las mujeres eran invisibles en el ámbito de la salud. Es decir, se estudiaba desde el ámbito sanitario las enfermedades y las mentales y las físicas desde el sujeto hombre. Y luego, pues, se generalizaba y se decía, bueno, las mujeres también igual. Pero claro, se empezaron a dar cuenta, pues, algunas médicas que no éramos iguales y que no respondíamos igual a los medicamentos y que, bueno, pues había que intervenir de manera diferente a las mujeres. Entonces, ahí llegué a lo que se llama perspectiva de género en salud y en esa misma línea llegué a la perspectiva de género en el movimiento LGBT. Porque, LGBTI, perdón. ¿Por qué? Porque en el movimiento LGBT, pues también, como ha explicado perfectamente Nana, hay manos, ¿no? Y las manos, o sea, hay un sistema de poder y el sistema de poder, pues hay personas dentro del movimiento LGBT que tienen más privilegios que otras. Esto se ha ido trabajando también desde el propio movimiento y se ha ido intentando cambiar las cosas, pero cuesta mucho y se avanza muy despacio. Entonces, bueno, de alguna manera yo pensaba que yo no necesitaba luchar por esos derechos, sino que mi vocación era por ayudar a los demás, a las demás o a los demás, pero poco a poco he ido viendo que todas necesitamos luchar por la igualdad y por cambiar las cosas, ¿no? En la ocupación de los espacios, que también mencionaba Raquel y Josué, pues hay que ocupar los espacios porque hay que hablar de los temas, hay que discutir esos temas y hay que participar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una forma de activismo que yo también tengo. Cuando estoy en una reunión y efectivamente está monopolizando la conversación ciertas personas, pues intento yo tener que decir algo también, ¿no? Porque efectivamente si no nos escuchan, pues nuestra opinión no cuenta, ¿no?
Un poco en el tema del debate de hoy sobre el feminismo y el movimiento LGBT o la mujer trans, si forma parte del movimiento feminista o no, creo que hay un debate y como decía Josué, yo creo que podemos discutir o deberíamos discutir de una forma civilizada y no con insultos a través de las redes sociales. Por eso yo no suelo participar en las redes sociales activamente en estos debates porque todo se malinterpreta. Entonces, y yo creo que hay un movimiento muy potente ahora, tanto desde el movimiento feminista como desde el movimiento LGBT, que esa potencia en el discurso que estamos teniendo está produciendo una reacción muy clara por parte de personas que ven que se están ocupando esos privilegios. Es decir, la buena noticia que os quiero transmitir a las que estáis aquí es que estamos ganando. Despacio, lo sé, pero estamos ganando, porque todo este movimiento en contra que estamos teniendo, el feminismo y el movimiento LGBT, es precisamente porque se dan cuenta de que estamos avanzando. Y ante eso surge Vox. ¿De acuerdo? Y vemos que hay mucha gente que le vota a Vox, que se siente confuso. Por eso hay también, estoy de acuerdo con Raquel, que el discurso no debe ser académico, por supuesto, hay que investigar y yo soy una investigadora y por tanto defiendo que hay que ver cuáles son esas diferencias y hay que ver cómo hacer que esas diferencias sean menores y que si una mujer racializada tiene problemas de salud no es porque biológicamente tenga un gen patógeno, sino porque las discriminaciones que está padeciendo le hacen sentirse mal y eso le hace que genere determinadas enfermedades físicas o mentales. Entonces, eso hay que investigarlo, pero también hay que seguir avanzando en dar unos discursos sencillos para que la gente nos los compre, para que nos compre el nuestro y no este discurso tan básico sobre que en fin, o sea, bueno, es que ni siquiera sé cuál es el discurso, porque pues vamos en contra de los inmigrantes, de las mujeres, de los gays o de las lesbianas, ¿no? Entonces, ese discurso lo compra mucha gente porque es sencillo de entender, porque vienen en su entorno, entienden que hay una serie de personas que están tomando sus privilegios y no están dispuestos. Entonces, en ese sentido, toda reacción social tiene una contrapartida y esta contrapartida que estamos teniendo ahora a nivel político, pues yo creo que es una reacción a que de verdad estamos consiguiendo ciertos avances, ¿no? No sé si apuntar, no quiero hablar mucho más, pero por apuntar un poco a alguna cuestión también sobre el feminismo esta parte del feminismo que no está de acuerdo en considerar a la mujer trans dentro del movimiento feminista, es una cuestión, bueno, yo creo que es una cuestión de derechos humanos y, por tanto, deberíamos respetar a todas las personas y apoyarlas en las decisiones que quieran tener. Y lo que tenemos que hacer con una ley estatal trans es poder apoyar a las personas que quieren realizar o no ciertos cambios. Y eso se puede hacer. Si una persona quiere operarse el pecho, se hace. Entonces, no se le pregunta. Quiero decir, si yo, como mujer, quiero aumentar mi pecho, me operan. Entonces, en fin, que se puede apoyar, acompañar a las personas en los procesos que decidan seguir y eso no va en contra del feminismo. Yo creo que son movimientos que tienen que ir, desde luego, de la mano. Es que, como decía Naná, o sea, tenemos que unir el esfuerzo para trabajar por la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades. Y luego unas personas aprovecharán unas cosas y otras pero todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades de base y no las tenemos. No las tenemos las mujeres frente a los hombres, las mujeres blancas con las mujeres racializadas, pero esto ahí es lo que hay que cambiar. Entonces, todo el mundo, o sea, tenemos que ir remando en la misma dirección y los debates, que está muy bien, como decía Josué, que se den, pues son debates teóricos, pero una vez que se han hecho esos debates teóricos, que podamos estar más o menos de acuerdo sobre si erradicar el género o no, o si llamarle de una manera o de otra, después lo que tenemos que hacer es ayudar a las personas a que sean mejores personas, más felices y que puedan vivir su vida de una manera pues más adecuada, ¿no? Y en ese sentido, estos dos movimientos creo que van a cometer un grave error
o vamos a cometer un grave error si nos enfrentamos a la extrema derecha y van a ganar estos movimientos que van a decir, veis, ya están aquí las locas feministas por un lado y los locos de los gays y las lesbianas peleándose entre ellos, porque no lo tienen claro. No, sí lo tenemos claro. Lo que queremos son derechos, igualdad para todo el mundo. Y eso es, yo creo, que un poco lo que nos puede unir a todos, a todas, por cerrar esta parte del debate. Entonces, deberíamos ir juntas en la lucha y no en pelearnos por cómo definir las cosas o cómo debatir. 10 minutos exactamente. Vale, muchísimas gracias. Te cedo la palabra. Mire, muchas gracias de verdad por invitarme. Nada, a ti por participar al final. De hecho, con lo que decías ahora de esta separación, vamos a empezar ahora la parte del debate y sí que al final quería decir que este año leí, que aún otra vez ya he comentado, cómo al final estas actitudes, ¿no? Estos discursos transfobos en el feminismo como que es un golazo del patriarcado a todos los movimientos al final que buscan la igualdad, ¿no? Leí eso y me pareció interesante. Y también unido un poco luego vamos a pasar a otra parte porque han salido temas muy interesantes, ¿no? De la toma de conciencia, de cómo son los debates, también todo el tema del racismo, ¿no? Pero sí que quería un poco por recalcar, ¿no? Y por volver un poco al origen de esta mesa, si podéis brevemente, sí que os voy a pedir ahora que seáis más breves, por favor, si podréis brevemente describir, ¿no? O recalcar al final, ¿no? Estos puntos en común que tienen, porque ya han salido, ¿no? Ya, yo creo que ya los habéis mencionado, ¿no? De diferentes maneras, pero al final ha salido un poco de toda esta estructura o el sistema de poder, ¿no? Todo el tema de la interseccionalidad, el objetivo de la igualdad, ¿no? Pero si podréis brevemente al final describir o mencionar qué puntos en común tienen, tanto en su origen, ¿no? Como en su objetivo, el movimiento LGTBIA+ y el feminismo. Y por otra parte también, ¿por qué se da esta separación? O sea, ¿cuáles pueden ser las causas, ¿no? Entonces, esto, vamos a seguir el mismo orden de presentaciones también. Empezarás tú, Raquel, luego Josué, luego Nana y luego Marta. Y eso, brevemente, un poco para un pequeño resumen de la mesa. Vale, pues empiezo yo. Obviamente, yo lo he comentado en la intervención anterior. ¿Qué objetivos comunes tenemos? Pues obviamente tenemos el objetivo común de la igualdad, la lucha de las mujeres en general, como el colectivo LGTBI+, al final somos un poco lo que decía Nana, ¿no? Somos oprimidas, que tenemos encima un mismo adversario, opresor, que se le decís heteropatriarcado. Y obviamente, pues esto nos debería de unir aún más. Me ha gustado mucho la frase que has dicho, Miren, obviamente cuando hablamos de el feminismo, cuando empezamos a decir que las mujeres trans no son sujetas de la lucha, o por ejemplo, uno de los debates del transfeminismo, ¿no? O feminismo, al final si solo utilizamos el transfeminismo y no usamos la palabra feminismo, estamos diciéndole a las feministas radicales trans excluyentes, le estamos diciendo que obviamente se pueden hacer, se pueden quedar el término feminismo para ellas, ¿no? Y no debería ser así. El feminismo debería de englobarnos a todas y a todas, obviamente. Sé que esto es transfobo, ¿no? Diferenciar, pero quiero recalcarlo muy, muy claro, obviamente, en las mujeres cis, mujeres trans y también las personas que sean sujetas a la lucha. Obviamente, los puntos en común son que somos oprimidas, tanto el colectivo LGTBI+, como las mujeres en general, contra los opresores, ¿no? Que ahí está el cis heteropatriarcado. Y creo que eso nos debería de unir y para nada de diferenciar, todo lo contrario, deberíamos ser transversales, interseccionales y ir de la mano. Eso es todo, miren. Me toca a mí ahora, ¿no? No. Sí, eso te toca a ti ahora, sí.
Vale, me he olvidado del orden. A ver, pues yo no sé si obviamente las feministas ni los activistas LGTB ni ambos tienen muy claro la respuesta a esta pregunta, pero sí que paradójicamente nuestro adversario o enemigo sí, ¿no? Porque cuando utiliza el concepto este que fabricó el Vaticano de ideología de género y demás, como que nos mete un poco en el mismo saco a unas y a otras, ¿no? Bolsonaro lo hace bastante en Brasil, ¿no? O sea, como que me parece interesante conocer y ser consciente del lugar donde nos coloca el enemigo, ¿no? Entre otras cosas, para no coger algunos discursos del enemigo para lanzárselos a otras corrientes y sujetos del feminismo, como, no sé, hacen algunas veces algunas feministas con el tema de la teoría queer como una amenaza a la civilización occidental y demás, sobre todo sin discutir, sin señalar qué pensamientos queer discrepamos, contra qué autores, por no decir que me parece como un poco grave que una vicepresidenta firme algo que va a condenar un pensamiento en concreto de izquierdas y feministas, y que en el fondo, pues eso del caldo de cultivo es sembrar un caldo de cultivo para que luego pasen cosas como la que le ocurrió a Judith Butler cuando aterrizó en Brasil y tuvo que darse marcha atrás por el acoso tan fuerte que recibió en su momento. Pues se crea un caldo de cultivo para este tipo de cosas. Y creo que debemos ser responsables en los discursos. Y sobre todo, responsables, pero por ambas partes. También o sea, quienes no nos sentimos identificadas con esos discursos tan incendiarios de pánico social y demás, intentar entender también que hay gente que tiene dudas sobre el transfeminismo y que no necesariamente es transfóbico, ¿no? Entonces, pensarlo así igual ayuda a tener unos debates menos de censurantes, menos beligerantes y más que inviten a aquello que decía Arendt de la mentalidad ampliada, ¿no? Desde pensar desde el lugar del otro. Eso me parece importante, sobre todo porque hay muchos retos. El tema de las violencias machistas, por ejemplo, es uno de los temas que se pueden trabajar desde el feminismo y la cuestión LGTB, ¿no? O la interdependencia en los cuidados, porque si los mayores LGTB se encuentran en posiciones de tan soledad y tanta exclusión cuando llegan a una edad, o sea, significa que las redes de cuidado están articuladas desde una raíz heterosexual. ¿Vale? Y salirte de ahí implica pues que de vivas. Y de la misma manera las mujeres viudas. O sea, un poco igual, ¿no? Pensar todas estas cosas de violencias, de cuidados y demás, pensarlas desde diferentes ópticas, efectivamente, y sobre todo en eso, en el marco de un diálogo y del marco de un compromiso de respeto al otro, pero un compromiso también de subvertir un poco conjuntamente todo este tipo de historias que nos condenan a una vida muy poco vivible, ¿no? Pues eso. Vale, muchísimas gracias, Josué. Ahora es tu turno, Nana. Yo creo que es obvio que los puntos en comunes de estos dos colectivos vienen a ser exactamente los mismos. Uno es un pilar, es el del respeto, otro es el del reconocimiento y otro es el de la igualdad de derechos en todos los ámbitos de la vida. Soy una persona que lleva sufriendo el que la gente me ponga etiquetas desde que he nacido hasta hoy. Por eso soy una persona a la que no le gusta catalogar a las demás personas en cajones, en compartimentos estancados, como si fueran unos excluyentes de los otros. Por eso al final el mensaje que yo lanzo es que si la meta es la misma, la lucha tiene que ser la misma. Es decir, seamos simplemente personas luchando por el respeto, por la igualdad de derechos y por el reconocimiento de nuestra dignidad. Seamos simplemente eso, porque el problema de poner etiquetas, que pasa como las banderas, que al final generan enfrentamientos. Y todos sabemos el dicho de divide y vencerás. Si tú al final le dices a una persona, no, ella es negra, está luchando contra el racismo,
y le dices a otra, no, él es homosexual y está luchando contra la homofobia. La gente cree que tu lucha y mi lucha no son las mismas. Cuando la meta se llama dignidad, respeto, reconocimiento, igualdad. Entonces, ¿cómo no vamos a luchar absolutamente todas las personas por lo mismo? Ya lo he dicho antes, no necesito tener animales por luchar por los derechos de los animales. No necesito ser gitana para poner sobre la mesa el problema de la etnia gitana. Olvidad las etiquetas. Hay que ir a leer qué son esas etiquetas porque el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Y la ignorancia no tiene que ser una opción, sino una enfermedad que erradicar. Pero a la hora de luchar, a la hora de salir a la calle a reivindicar, a la hora de llevar a cabo actos que den lugar a transformación social, tiene que ser siempre bajo el mismo lema, y es personas luchando por derechos, por igualdad, por respeto, por dignidad. Este y solo este, porque todo lo demás es generar enfrentamiento entre personas que al final quieren alcanzar la misma meta. Entonces, ¿por qué estamos tan divididos? Porque al final pensamos en el yo y no en el nosotros. Y esto es una máxima en la vida. No puedo existir el yo sin antes el nosotros. Hay que anteponer antes el nosotros y en último lugar el yo. Bueno. Muchas gracias. Sí, Marta, eso es. No, nada. Pues mira, yo creo que en estos dos movimientos el problema, como decía antes, es que han ido separados, o bueno, en principio no, pero bueno, se han ido separando porque de alguna manera pasa como decía antes también con la política, ¿no? Porque están compitiendo por un espacio de visibilización. Entonces, cada grupo está visibilizando sus necesidades y en ese espacio de competición por la visibilización creo que se ha confundido que efectivamente lo que tenemos que ir es conjuntamente, ¿no? Para tener pues más visibilidad, más potencia en el discurso, para, como decían mis compañeras, por luchar por la igualdad y por el respeto a todas las personas. Y también creo que para que esto se solucione deberíamos intentar acoger a la otra que te intenta acompañar, ¿no? Creo que antes también lo ha mencionado José un poco de pasada, que cuando cuando un hombre se acerca al feminismo no se le rechace, es decir, que pueda participar del movimiento, y cuando una persona hetero se acerque al movimiento LGBT también se la acoja, ¿no? Porque al final solo vamos a acoger a aquellas personas, o sea, deberíamos acoger a todas las personas que se suman a la lucha. Cuantos más seamos, más fácil es que todos seamos tratadas por igual, ¿no? Y una cosa más, que también quería que quedara claro, porque no sé si antes se confunde, ¿no? Cuando yo decía antes de las etiquetas, ¿no? En psicología, bueno, categorizamos, ¿no? Las etiquetas de alguna manera han sido necesarias o son necesarias para visibilizar. Pero es verdad que cuando creamos muchas etiquetas estamos confundiendo que al final la persona, como decía antes, es única. Y estamos haciendo tantas etiquetas que al final yo ya no sé en cuál etiqueta estoy. Y eso confunde a la gente, e insisto, confunde a la gente y la hace llevar a, pues yo creo que a Vox. O sea, no sé, cuando empiezan, uy, ¿cuántas letras tiene este movimiento? LGBTIQ+, estoy defendiendo que es necesario que se civilicen los movimientos, pero como bien dice Nana, que me ha encantado escucharte, las banderas se pueden acabar convirtiendo en una pelea. Entonces, que de verdad que intentemos acogernos de la mano entre todos para luchar. Y no lo digo de verdad por ser demagoga, es que creo en eso y he luchado por eso y lucho por eso, que acojámonos de las manos, y de hecho por eso participo en estos dos másteres que podrían y tienen de hecho pues detractores en un sitio y en el otro contra el otro. Entonces yo creo que hay que ir de la mano en ambos movimientos. Perdonad que ya nos dicen que seamos breves la gente en el chat. Vale, muchas gracias, Marta. Al final yo creo que, bueno, en general sí que se comparten causas, se comparten objetivos, ¿no? Y en el cómo hacerlo al final, venga a salir, ¿no? Eso de ir en contra del divide y vencerás, ¿no? Sino todo lo contrario, vamos a unirnos, ¿no? Quizás como el método principal o el cómo es una de las principales medidas, digamos, ¿no? Esa organización. Porque luego también os quería preguntar...
ya un poco, también siendo un poco esto de el cómo, ¿no? Sí que querría preguntar, bueno, esto es más para Nana, aunque el resto también podéis participar, porque también vamos a incluir aquí el feminismo y el movimiento LGTB, pero bueno, con todo lo que has contado de la lucha antirracista, al final me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Cuando estamos hablando del cómo, por ejemplo, encima estamos en un mes en el que ha sido hace poco el asesinato de George Floyd, hemos visto cómo todo el mundo se ha movilizado. Al final llama la atención, no es la primera vez que sucede esto, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido muchísimos movimientos, ¿no? A raíz de ese asesinato, ¿no? Y se están replanteando muchas cosas. Entonces, un poco para unir esto de unión de fuerzas, ¿no? Sí que querría preguntar, ¿no? Y el resto también luego vais comentando, el cómo hacerlo, ¿no? Porque una cosa es el nos unimos, pero yo luego, por ejemplo, ahora me estaba fijando que os estaba escuchando y decía, claro, yo pensaba todo el rato, si tienen toda la razón, ¿no? Pero luego no sé qué pasa, algo pasa, hay alguna barrera, algo pasa, ¿no? Que bueno, me estoy haciendo un poco la inocente y la ignorante, pero algo pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo implicamos a la sociedad para atraer a estos movimientos a la sociedad? E individualmente, ¿cómo lo hacemos? Lo que falla en la sociedad española en relación al racismo, que la gente cree que hay personas, cuando les digo esta frase, que se llevan las manos a la cabeza. Y yo mantengo que el racismo en España es peor que el que hay en Estados Unidos. La única diferencia que hay entre el racismo en Estados Unidos y en España es que en España las personas no tienen esa enmienda que les permite llevar armas. Esta es la única diferencia. Pero el racismo que sufrimos en España es muchísimo más grave, porque los negros y las negras que están en Estados Unidos, ellos ya tienen lo más básico, que es el sentimiento de pertenencia, el derecho de arraigo, el reconocimiento. La gente todavía habla de los negros y de las negras en España y en general siempre se habla de nosotros como si fuéramos inmigrantes. La gente no piensa en España que hay una comunidad negra que es española. La gente no sabe, por ejemplo, que España colonizó Guinea Ecuatorial y que por lo tanto una parte de su comunidad es de ascendencia ecuatoguineana, pero que es española. Entonces, el primer mecanismo para luchar contra el racismo en la sociedad española es hacer autocrítica. Y esto es lo que yo no veo que esté pasando en España. Hay dos movimientos sociales que me hicieron sentir, o que me han hecho sentir sobre todo a lo largo de mi vida en España, muy orgullosa. Una fue cuando vi a la mayoría de los españoles y españolas salir a la calle contra el no a la guerra. Nunca había visto en mi vida tanta gente junta luchando por una misma causa. Y la otra fue cuando vi en España a la gente salir a la calle para luchar contra el racismo. Porque no hay que olvidar que salió muchísima gente cuando por general en las manifestaciones o concentraciones antirracistas hay 4 personas, o 5, o 10, o 15, pero esa fue multitudinaria. Pero hay que poner el acento que fue multitudinaria en plena pandemia del COVID-19. Y me alegró y me hizo sentir orgullosa que en mi sociedad por primera vez la gente entendiera, las personas entendieran que en el mundo han muerto más personas por racismo que por COVID-19 y que por lo tanto era prioritario salir a decir basta. En España falta autocrítica, falta reconocimiento del problema. El racismo empieza por el vocabulario. ¿Cuántas expresiones racistas decís a lo largo de vuestro día a día y las habéis normalizado? Y ni siquiera sois conscientes de que son racistas. Llamas a una compañía de telefónica o de telefonía y dices, no, meterme en la lista negra para que no me volváis a llamar. ¿La lista negra? He trabajado como un negro. Necesito un negro que me abanique. Un día negro, una semana negra, la oveja negra. Todo eso son expresiones absolutamente racistas. Y ese tipo de expresiones, ese vocabulario racista que estáis mamando desde que habéis nacido, es lo que hace que luego normalicéis el llamarnos personas de color en vez de personas negras. Porque vuestro subconsciente os ha enseñado que todo lo negro es malo. Pero vosotros no habéis nacido odiando a lo negro. El odio no es un sentimiento natural, es un sentimiento que la sociedad ha construido en vosotros. Pues ahora que la atención es transversal, ahora que el punto de inflexión ha sido la muerte de George Floyd, empezar a preguntaros qué pasa con el racismo en España. Porque es muy fácil mirar la paja, el ojo en la paja ajena y no hacer autocrítica en la propia. Pues esto urge en España. Autocrítica, cambiar los sistemas educativos, cambiar el vocabulario y mucha discriminación positiva. Y así se combate el racismo
cuando la gente tome conciencia que es un problema transversal y no solo de las comunidades racializadas. Vale, muchísimas gracias otra vez, Nana. Un poco por lo que comentas es esa parte de que tenemos que hacer autocrítica, ¿no? El reconocimiento al final, esa parte del vocabulario, los sistemas educativos, ¿no? Y lo de la discriminación positiva. En este sentido, no sé si Josué, Raquel o Marta queréis añadir algo en esto del cómo. Josué, vale, sí, adelante. Sí, o sea, yo dos cosas, ¿no? Primero, yo creo que sobre todo en los colectivos LGTB es interesante abrir espacios para personas migrantes, ¿vale? O sea, aunque sean espacios específicos. ¿Vale? Aunque luego, o sea, eso no quiere decir proliferar espacios, hacer proliferar espacios para que todo el mundo encuentre una función de su identidad, pero sí que, jolines, yo creo que a pesar de lo que he dicho de las políticas de identidades, y precisamente para confirmar que no estoy en contra de la identidad per se, ¿vale? Sino precisamente estoy a favor de un uso estratégico de las mismas. Y ese uso estratégico implica generar espacios, ¿vale? Para tener, o sea, que sean lugares de encuentro y de seguridad para determinadas personas que, pues, por ejemplo, en los espacios de ocio más comerciales no encuentran, ¿no? Que son espacios donde muchas veces las personas, sobre todo las personas negras, los chicos negros gays, siempre están bajo sospecha, y los marroquíes, ¿no? Yo creo que hay como muchas sospechas siempre vinculados a temas o sea, es la persona que le va a robar, no la persona que va a ligar contigo, ¿vale? Y eso está muy presente. Y es sintomático también algunas descripciones de biografías de Grindr, ¿no? Stop Sudacas o, bueno, en fin, que cada uno, o sea, que cada uno tiene el gusto que tiene, pero eso no quiere decir que ante todo se pierdan, digamos, los modales y las formas de expresarlo, ¿no? O sea, se puede ser muy respetuoso diciendo lo que a uno le gusta o no, ¿no? Igual que con el tema de la pluma, pues lo mismo. Luego, por otra parte, sí que hilando un poco con lo que han dicho mis compañeras del racismo en España y demás, o sea, yo sí que considero que España, o sea, yo no sé si España es más o menos racista que otros países. La verdad que en eso un poco pues me fío de lo que la compañera ha dicho, pero sí que creo que el racismo, o sea, que hay que hilar muy fino, ¿vale? En las políticas y discursos contra la violencia de género, porque no podemos olvidar que hay otros que utilizan esos discursos y esas políticas contra la violencia de género para construir al inmigrante como el sujeto patriarcal por excelencia y como el depredador sexual por naturaleza frente a los hombres blancos, ¿no? Que deben, por otra parte, proteger a sus mujeres de esos hombres negros votando a Vox o vete a saber el qué, haciendo el qué, ¿vale? Y lo mismo que digo en esto, más relativo a la violencia de género, también relativo a la violencia machista o violencia LGTB-fóbica que sufren las personas LGTB en general. Porque no me extrañaría nada, y de hecho ya Santi Abascal ha enseñado la patita por ahí, no me extrañaría nada que en determinados momentos Vox empiece a reivindicarse como un partido pro-LGTB frente a ese Islam y frente a esa inmigración pues poco civilizada, intrínsecamente homófoba y demás. Y que finalmente personas LGTB acaben vinculándose al partido. Eso puede pasar porque ya ha pasado en otros países de Europa. Simplemente eso. Vale. A ver, así que nunca sé si tengo el micrófono. Vale, muchas gracias. Marta y Raquel, sí, Marta, vale, sí, comenta. Sí. No, yo por la pregunta que hacían en el chat y por dar, bueno, una parte positiva de qué podemos hacer o cómo hacer que haya referentes. O sea, yo creo que hay que empoderar a las personas de los grupos que normalmente han estado discriminadas, pero no empoderarlas para que hablen de su realidad como grupo discriminado. Quiero decir, si invitamos a Nana, yo no voy a invitar a Nana para que me hable de cómo ha sufrido ella por ser una mujer negra racializada, que es muy interesante. La voy a invitar porque es abogada. Y entonces que me hable desde el mundo de la abogacía. Y que, porque eso es una manera de romper los estereotipos que tenemos.
y que se presente como, hola, soy Nana y soy abogada. Y que les demos espacios, porque esa es la manera de ver que efectivamente son españolas, que son personas que se han formado, que saben hacer un montón de cosas y no solamente que les veamos en esa posición de que es una persona migrante, cuando además no lo es, por ser racializada, ¿no? Y eso aplicado a la mujer trans, ¿no? O sea, invitamos a una mujer trans a dar una charla para que nos hable sobre su experiencia como mujer trans. Sí, muy bien, pero también que nos diga cómo como trabajadora social va a pues cambiar la vida de las personas trans. No sé si me estoy explicando. Es decir, que yo, por dar una solución que se me ocurre de cómo cambiemos los discursos y que aunque haya que hacer discurso político, o sea, que eso hay que hacerlo, pero que empecemos a poner otras caras en los telediarios, a poner otras caras en la prensa de personas que hablan desde su profesión, que no es un hombre blanco heterosexual español, nacido en España. No sé si me explico. Entonces, yo creo que es mi aportación un poco como una propuesta de cambio, ¿no? Y creo que, bueno, hay más, pero esa es una de las que quiero dejar encima de la mesa. Vale, gracias. Sí, Raquel, sí, comenta. Vale, nada, pues yo muy breve para no ocupar mucho más. Respecto a los espacios concretos que decía el compañero, bueno, la compañera Josué, hablaba de espacios concretos. Sí es verdad que son necesarios para sentirnos cómodas, ¿no? Pero creo que al final también deben ocupar las personas racializadas, las personas migrantes, todo tipo, deben de ocupar espacios de forma transversal, porque si no, al final considero que es como si solo, como lo que comentaba Nana, como si solo fuese una lucha de ellas, y no, y es una lucha que tenemos que ser antirracista todas, y ellas tienen que estar dentro de nuestros espacios. Ese es mi punto de vista. Y luego es verdad que la ocupación de los espacios, al final, pues dentro de un espacio feminista, pues al final somos aquí en España, Madrid, todos estamos intentando hacerlo desde aquí. Al final somos las mujeres blancas las que ocupamos ese espacio y, por ejemplo, no este 8M, sino el anterior, las mujeres racializadas hicieron como una discrepancia de, oye, vamos, es clarísimo, al final mujeres blancas ocupamos el espacio, ponemos nuestras problemáticas en un primer momento y al final, si no permitimos que las compañeras racializadas sean sujetas y estén en la cabeza coordinando y pues al final se van a sentir fuera, pero es una culpa de nosotros también tenemos que saber dar un paso atrás. Y luego, pues yo considero que sí, que por mi profesión de trabajadora social, considero que España es un país que hay un racismo institucional. Y esto hay que decirlo así claramente. Hay racismo institucional y nosotras creo que una de las cosas que podemos hacer, como bien dijo Nana, es corregir a las compañeras, es decir, una vez que escuchemos trata de blancas, pues modificarlo. Parece que la trata, ¿sabes? Que como empezaron a ser mujeres europeas, pues entonces ya sí, trata de blancas. Pues no, trata de personas. Lo que decía la compañera también de un día negro. Todo esto corrijámonos entre nosotras, en nuestros pequeños espacios, ¿no? Nana dijo que las cosas pequeñas, pues al final van cambiando, ¿no? Tú actúas localmente y al final consigues un cambio global, ¿no? Pues es verdad que hay que corregirnos. Ese lenguaje tenemos que modificarlo. Y si vamos por la calle y vemos que la policía solo para a las personas racializadas para pedir papeles, no documentación, pues parémonos y digamos, ¿qué está pasando? Porque si todas las personas, como hemos hecho algún momento en Lavapiés, que al final la policía no nos puede multar también, porque yo he sufrido alguna multa por ello, pero es que si todas nos uniésemos, no habría multas, porque estaríamos todas a una. Si paran a una persona racializada, es como si me estuvieran parando a mí. Vamos a preguntar las razones, vamos a decir basta. Y creo que esos pequeños actos pueden modificar a largo plazo. Y esa es mi aportación. Vale, muchas gracias. No, sí están saliendo muchísimas cosas, la verdad, súper interesantes. Luego sí que voy a hacer ahora la última pregunta y luego vamos a pasar al turno de preguntas y ahora os voy a pedir, por favor, súper breves porque ya vamos mal de tiempo, como suele ser habitual muchas veces, ¿no? Pero claro, no podemos obviar ya salir un poco la situación actual que estamos viendo, hay una crisis, una pandemia, ¿no? También está habiendo unos movimientos políticos reaccionarios, ¿no? Y de la extrema derecha que también se ha comentado, ¿no? Entonces sí que quería preguntar, a ver si brevemente un poco podéis mencionar cómo afecta, ¿no?
por una parte, cómo afecta, o también, si queréis, el cómo enfrentamos la crisis que hay actualmente, ¿no? Sociosanitaria, socioeconómica, debido al coronavirus, y luego cómo enfrentar esta reacción, digamos, que está habiendo, bueno, esta extrema derecha al final con un discurso del odio. Y antes de responder, también quería decir que en el chat, o las personas que estéis escuchando, que si queréis compartir alguna pregunta, que aún estéis a tiempo, que la pongáis. Pero bueno, eso, un poco esta situación actual política, cómo afecta y qué podemos hacer al final. Perdón, miren, o Sí. sea, entiendo, es que me he caído un momento porque se me ha ido el dedo. La pregunta sobre el contexto, ¿puedes repetirla? Sí, no, que nos encontramos en un contexto muy específico. Aquí quería hacer dos preguntas separadas, una del coronavirus y otra de la situación política, pero como no hay tiempo, pues metemos todo junto, ¿no? Y a ver Vale. No, que por la situación del coronavirus y luego también esta reacción política que está habiendo por algunos sectores, ¿no? Cómo afrontarlo al final y cómo puede afectarnos. Vale, empezamos con los turnos igual, Miren, ¿te parece? Los turnos al principio, eso es, perfecto. Vale, pues muy breve. La crisis del COVID-19 ha afectado de forma desigual. Obviamente, cuando hay una desigualdad en la sociedad, pues los efectos se multiplican en las personas más vulnerables. Entonces, esta crisis del COVID-19 pues, ha afectado a las personas mayores, a las mujeres, a las personas con diversidad funcional, a las personas migrantes y, sobre todo, creo que, y desde las redes vecinales que he estado participando y desde la política también, desde Más Madrid hemos hecho 9 propuestas concretas sobre que se marcan dentro del eje de los pactos de Cibeles, que son 9 propuestas para el colectivo LGTBI. Y estas propuestas son muy claves. Al final vienen a decir que estas personas más vulnerables necesitan una protección mayor. Necesitan que se generen unos espacios y unas necesidades que desde vosotras, las asociaciones, el tercer sector, tiene que cubrir, ya que la administración pública no llega. Las mujeres trans, por ejemplo, las mujeres trans trabajadoras del sexo, en esta crisis del COVID-19 han sido mucho más afectadas por mujeres, por trans, por en su gran mayoría migrantes y además por ser trabajadoras del sexo. Entonces, considero que es un ejemplo, ¿no?, de cómo la crisis del 19 ha afectado y afecta a personas más vulnerables y cómo la política y desde las administraciones públicas deben de hacerse cargo pues, de estas problemáticas y deben de poner remedio, porque ya desde el Ayuntamiento de Madrid hay unas necesidades que ya antes del COVID eran súper fuertes y ahora es importante que se refuercen y que vengan con más potencia, y ahí debemos de estar luchando por eso. Vale, gracias, Raquel. Nada, Josué, ahora eso es tu turno. Dime. Sí, que te toca ahora. Vale, yo sobre la parte del COVID, suscribo lo que ha dicho Raquel, o sea, me ha parecido como muy bien el análisis y demás, o sea, de cómo, si bien hablábamos antes de una interdependencia, una vulnerabilidad común y demás, sí que es cierto que incluso yo digo esto en base al pensamiento de Judith Butler, ¿no? Incluso ella misma habla de que, bueno, esa vulnerabilidad no se distribuye de forma igualitaria. Hay colectivos, digamos, mucho más precarizados, mucho más vulnerabilizados. Y creo que digamos, el COVID, de alguna manera, ataca mucho más a esos colectivos más vulnerables, ¿no? Y los hace más vulnerables aún. Sobre todo porque son aquellos colectivos que se excluyen, digamos, de alguna manera de aquellos servicios públicos que gestionan la vulnerabilidad humana, ya sea sistema sanitario, etcétera, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Que son todos aquellos elementos que necesitamos para vivir. Luego, también, o sea, completo un poco lo que ha dicho Raquel, sobre todo porque me parece interesante tener en cuenta el concepto de no solo del conocimiento, sino también de redistribución, ¿no? Porque si bien hemos dicho que el colectivo LGTB ha tenido como bastantes avances en España, lo cierto es que a veces esos avances no bajan a la realidad material de la gente. ¿Vale? Y estoy hablando de, pues eso, de sembrar las bases materiales para una libertad sexual más posible para todas,
¿vale? Y que no tengas que volverte, te quedas sin empleo, si te quedas sin empleo, no tengas que volverte a casa de tus padres para estar en el armario, ¿vale? Sino que yo que sé, por ejemplo, el ingreso mínimo y este tipo de políticas me resultan interesantes para todos los colectivos en general, pero especialmente para aquellos más vulnerables, ¿no? Y los colectivos LGTB, este tipo de medidas las debemos apoyar sin fisura. Y luego, por último, sobre todo los ataques a la diversidad sexual que se están teniendo por parte de Vox y demás, por ejemplo, con el PIN parental, no debemos responder digamos, no debemos entrar a ese dinámica de guerra cultural, sino creo que debemos darle una vuelta a los debates que se plantean a raíz de Vox. Y, por ejemplo, con el tema del PIN parental, no es solo un ataque al colectivo LGTB, no es un ataque a los niños, es un ataque a la educación pública y es un ataque a todas y cada una de la libertad de todas y cada una de las personas, ¿vale? Porque no luchar contra la homofobia significa no luchar contra aquello que no solo afecta a las personas LGTB, sino que afecta a toda la población en general. Hay que acabar con este discurso de que las cuestiones de LGTB-fóbicas solo afectan al colectivo LGTB. No es así. O sea, pues todos hemos tenido amigos heteros que nos han reconocido en algún momento, que no pasean con nosotros, o que no se sienten cómodos, o que no se han sentido juzgados cuando están con amigos gays con mucha pluma en el espacio público, porque se pone en duda su heterosexualidad también. Y eso es una limitación también del desarrollo y de la libertad de las personas, especialmente de los hombres. Lo que pasa es que de esto se dan cuenta poco. Es eso. Vale, muchísimas gracias, José. Y Nada. ahora, Ana, es tu turno. Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta que yo no formo parte del ámbito sanitario, pero esto es una opinión como mera ciudadana en la sociedad española, yo creo que el COVID-19 lo que más ha hecho ha sido hacer una llamada al concepto de humanidad, a olvidarnos un poco de ser tan capitalistas, el dinero por encima de todo, no, a volver a lo humano, al concepto de humanidad, de que estamos aquí, de que somos personas, de que no somos solo un número. El COVID-19 ha demostrado que las verdaderas heroínas no son las personas que ejercen la política como profesión, que es todo ese personal sanitario que, pese a la carencia de medios, han estado ahí dando más del 100% de sí mismas. Luego, este concepto de humanidad y este reflejo de la realidad, ¿qué supone? Que hay que dotar a los sectores de la sociedad, claves para la sociedad, de más presupuestos. ¿Y esto qué significa? Que hay que blindar la sanidad pública. Tenemos una sanidad que es ejemplar en el resto del mundo, pero que se ha visto el daño que ha hecho privatizar la sanidad. La pandemia es algo que nadie podía prever, que puede sobrepasar todos los medios sanitarios que tenga un país, pero aquí se ve qué países tenían mayor dotación que otros. Luego, otra cosa que también ha reflejado el COVID-19 es que, con independencia de las siglas políticas, tenemos todos y todas que ser más exigentes con toda nuestra clase política. Tenemos que buscar que todos los que vengan para gobernar, para sentarse en las Cortes Generales, en los ayuntamientos, sean los mejores gestores de lo público, porque al final esto es la clase política. Y solo tomando conciencia de esto vamos a tener políticas de Estado que provoquen que, con independencia de que hoy gobierne esta sigla y dentro de 4 años esta sigla, determinados temas se conviertan en algo universal. Y no llega una sigla, cambia la ley de educación, cambia la sanidad, llega otra sigla y vuelve a cambiar, porque esto nos afecta a nosotros como sociedad, porque esa falta de continuidad genera desestabilidad. Y esto es algo que tenemos que combatir. Y solo combatiendo esto, incluso los más desfavorecidos, los que menos privilegios tenemos en la sociedad, vamos a salir mejor hacia adelante. Es mi opinión. Bueno, mi turno, ¿no?
Yo creo que, por sacar de nuevo lo positivo, yo creo que lo positivo que ha tenido esta situación, si es que ha tenido algo, es que yo creo que la ciudadanía se ha portado fenomenal. Es decir, que ha remado en la misma dirección desde, en general, ¿no? Ha remado en la misma dirección, se han movido redes de apoyo informales, desde ayudar a tu vecina del cuarto que lo necesitaba a a ir a comedores sociales, en fin. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía se ha portado muy bien. Mi poca esperanza en la capacidad de que esto se mantenga es bastante alta. Es decir, yo no creo que esto se mantenga en el tiempo, que no nos ha hecho mejores. Hemos sido mejores durante un periodo de tiempo, pero la verdad me gustaría que siguiéramos siendo mejores, pero lo dudo. Es un poco que para acabar negativa, pero no creo que esto se vaya a mantener cuando se debería, ¿no? Porque hemos sido conscientes efectivamente de todas las necesidades sociales que hay, de todos los problemas que hay, y en ese momento podríamos remar en esa dirección, pero bueno, no sé si lo conseguiremos mantener en el tiempo o ya nos hemos olvidado y estamos todos en las terrazas tomando cervezas y nos hemos olvidado de que hay gente que no puede ir, ¿no? Y luego, en concreto, hemos hecho una investigación, pequeñita, de ver cómo las mujeres habían vivido en el confinamiento, ¿no? Y hemos descubierto que antes del confinamiento, midiendo unas variables de violencia encubierta que padecemos las mujeres, antes del confinamiento las mujeres eran un poco conscientes de esas violencias. Y afortunadamente, por acabar con algo positivo, hemos sido conscientes de estas violencias que padecemos, lo cual es negativo, pero no están dispuestas a tragar con esto. Es decir, en variables como ser madre es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida y es mi único objetivo. Pues han dejado de puntuar alto en esas variables y han dejado de puntuar alto en que el amor romántico y la pareja es lo mejor que les ha pasado en la vida. ¿Qué quiere decir? Que han sido conscientes de estas violencias que padecemos por mujeres, ¿no? Que nos asumen una serie de estereotipos que tenemos que cubrir y que si no eres una excelente madre y una excelente esposa no eres feliz. Y por lo menos creo que han sido conscientes. Espero que lo mantengan en el tiempo. Les haré una evaluación dentro de 4 meses a ver si mantienen esta expectativa. Y nada más, miren. Vale, nada, muchísimas gracias. Sí que creo que hay una pregunta. Bueno, para empezar, he visto que habéis compartido también enlaces en el chat, por si le queréis echar un ojo. Y luego también que hay una pregunta que ya, bueno, hacemos esta pregunta que han lanzado por el chat y ya acabamos. La pregunta es de ¿qué propuestas y actividades llevaríais a término para demostrar a la población este mensaje de unidad para conseguir un mejor futuro para todos, ¿no? Y luego también hay otra persona que pregunta eso, de qué acciones concretas de no confrontación entre ambos movimientos, ¿no? Entre el feminista y el movimiento trans principalmente. Y pone que la pregunta es para Josué. Pero bueno, si el resto queréis añadir algo, sí, puede ser brevemente porque también es algo que ya hemos comentado, yo creo. Entonces, pero bueno, siempre hay más para comentar, ¿no? Entonces, pues también para compartir las preguntas. Sí, Josué, ¿tienes el micrófono? Vale. O sea, no sé si pillo muy bien la pregunta, ¿vale? Igual ya me pillo un poco espeso, ¿vale? Pero creo que en el fondo lo que he dicho del orgullo de Los Ángeles de la semana pasada, del Black Lives Matter en Arcoiris y las protestas en Nueva York del orgullo contra el asesinato de 3 mujeres trans negras y demás, me parecen ejemplos de ello. Vale, me parecen ejemplos de ello, sí. O, por ejemplo, cuando se excluyó a las personas inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario, pues los movimientos LGTB fueron de los primeros que denunciaron esa exclusión, ¿no? Junto con otros colectivos. Me parecen ejemplos buenos, ¿no? Ahora mismo no se me ocurren más, pero lo importante es entender las similitudes, digamos, las equivalencias entre las demandas, ¿no? Y bueno, pues sumar en función de lo que se quiere construir. No tanto sumar en función de lo que es cada uno, ¿vale? O sea, de la identidad de cada uno, que es un poco lo que ha dicho la compañera Nana en algunos momentos relativo a la lucha antirracista, ¿no? Perdón por no, a lo mejor no voy a dar más, ¿no? Vale, Marta, Nana o Raquel, no sé si queréis también compartir algo de esta pregunta que han hecho. Yo sí puedo responder antes, le dejo a Nana. Ah, vale, gracias. Sí, Nana, sigue.
A mí una manera muy concreta que me gusta y que es cercana para la sociedad es organizando actividades culturales que fomenten la diversidad y el respeto. Igual que la gente va a hacer picnic, va a conciertos, va a museos, es una manera de ocio y cultural y educativa y enriquecedora de acercar a la gente en la diversidad y hacer que empiecen a alimentarse con diversidad de la misma manera que se han alimentado o de que les han alimentado en la dirección del odio. Entonces, generar eventos culturales sin banderas, sin nada, simplemente bajo un eslogan que es el de la diversidad, el del respeto, el de la igualdad, invitar a la gente a que se acerque. Vale, perfecto, gracias. Vale, Marta, si querías comentar algo. No, lo que decía es que ya había respondido a la pregunta antes, es una propuesta, o sea que no quería añadir nada más, gracias. Vale. Y Raquel, por tu parte, si no sé si... Nada, simplemente eso, que la pregunta que yo leí en el chat que decía sobre las mujeres y las mujeres, o sea, como hacía como mujeres y mujeres trans dentro de, ¿no?, esa diferenciación, pues obviamente Josué lo explicó muy bien. Lo que hay que hacer es ver qué cosas nos unen, porque si nos dividimos, obviamente van a vencer, eso se ha comentado por ahí anteriormente. Entonces, ver qué cosas nos dividen y ver si es tan importante esa definición de sujeto, si nos referimos a lo biológico. Obviamente, mi punto de vista es que las mujeres trans son sujetas de la lucha, obviamente, pero pues a base de formación, de debate, siempre desde el cuidado, ¿no? Y pues ver que al final el feminismo tiene que estar unido, igual con que el movimiento LGTBI+, y unirnos, ver lo que nos une más que lo que nos separa para poder combatirlo. Vale, muy bien, muchas gracias. Una cosilla, yo sí que quería un poco, que se me acaba de ocurrir una cosa, que, o sea, da igual, o sea, aparte de las acciones, o sea, da igual las acciones que hagas, que puedas hacer muchas o pocas, que pueden tener efecto nulo, si son acciones, que muchas veces somos un poco expertas en esto, si son acciones de acciones autorreferenciales, de autoconsumo, ¿no? O sea, yo no sé si a la gente hay que hablar de interseccionalidad para hablar de las conexiones entre la lucha antirracista, feminista y tal. Yo no sé si hay que usar esa palabra, ¿eh? Yo creo que hay que ser un poco más estratégicas en esto. Y tenía por aquí anotada una cosa una frase de Clara Serra en Leores y Zorras que se dice así: somos nosotras las que tenemos que adaptarnos a la mayoría y no la mayoría la que tiene que adaptarse a nosotras. Eso no significa, no estoy hablando de tenemos que dejar de ser marica para ser heterosexual, porque no, significa volver popular, hacer de nuestras luchas y nuestros discursos populares, que le lleguen al panadero de abajo, a la señora de al lado, a mi abuelo, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque toda esa gente constituye la sociedad en su conjunto, simplemente. Vale. Ay, a ver, tengo con el micrófono que no sé si lo tengo encendido o apagado. Vale, sí, al final hacer llegar el mensaje, ¿no? Y eso a veces significa adaptar el mensaje para que la gente lo vaya asimilando, ¿no? Vale, nada, pues muchísimas gracias. Sí que quiero comentar antes de que se me olvide que ha subido ya Javi en el chat un enlace que es encuestas.somosorgullo.org para que todo el mundo que hayáis estado aquí escuchando esta mesa, para que podáis rellenarlo y pues evaluar y valorar este debate y este coloquio al final, ¿no? Y nada, quiero agradecer a las personas que hayáis venido a escuchar, pero sobre todo a las que habéis participado, a Raquel, a Naná, a Marta y a Josué. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Yo he aprendido mogollón, la verdad. A mí me ha gustado mucho. Pero bueno, nada, que muchísimas gracias por participar, ¿no? Que hoy es también, la primera mesa que hacemos desde Imagina Más, pero bueno, que mañana también habrá otra mesa a la misma hora, por si la gente también se quiere conectar y pues nada, pues al final aprender un poco, ¿no? Y nada, eso, que muchísimas gracias. A ti. Gracias. Gracias a vosotras. Gracias.